¿Qué sucede cuando la arrogancia se enfrenta al poder absoluto? Marcus Thorne era el rey de la sala, un fiscal intocable que amaba ganar. Su objetivo, un joven negro llamado Jamal Hayes, era un caso que Marcus trataba como una broma. Se burlaba del acusado, se mofaba de su defensor público y disfrutaba de una condena fácil. Pero Marcus cometió un error fatal. Nunca se molestó en preguntarle al acusado el nombre de su madre. Hoy, ante una sala abarrotada, el hombre que se creía juez y jurado está a punto de enfrentarse a la única persona que tiene toda su carrera y su destino en sus manos. Las luces fluorescentes de la sala 3B no favorecían en absoluto a Marcus Thorne, pero él no necesitaba halagos. Él mismo fabricó su propia brillantez. A sus 34 años, Marcus era el fiscal principal de la División de Delitos Graves del condado, un puesto que había conseguido gracias a una combinación de ambición despiadada, un historial impecable y el privilegio tácito que lo aferraba como su traje a medida de $3,000. De pie junto a la mesa de la fiscalía, bebiendo agua de un vaso, sus ojos escudriñando el joyero que había llenado meticulosamente durante 2 días. Quería gente de la ley y el orden, personas que veían el mundo en blanco y negro, que confiaban en un uniforme y, lo más importante, que confiarían en él. Su caso del día. El pueblo contra Jamal Hayes. Marcus echó un vistazo a la mesa del acusado. Jamal Hayes, de 21 años, permanecía rígido con un traje que le quedaba demasiado pequeño, proporcionado por su defensor público. Era un niño, delgado y tenso, con los ojos abiertos por un terror que a Marcus le desagradaba. No era un profesional, era solo otro caso perdido, como diría el padre de Marcus. El cargo era robo a mano armada. A un joyero de lujo, el señor Sterling, le robaron a punta de pistola su boutique del centro. El asalento, enmascarado, supuestamente había robado más de $200,000 en diamantes. La única prueba que vinculaba a Jamal era un vago informe de un testigo presencial a distancia y una única huella dactilar parcial en una farola cercana que el equipo forense probablemente había cotejado. Era delgada, terriblemente delgada. Pero Marcus Thorne no perdía las cajas delgadas, las hacía girar. «Parece seguro», susurró su segundo compañero. Ben, un abogado más joven y menos asertivo que veneraba a Marcus. «Confianza, Ben», dijo Marcus, sin molestarse en bajar la voz. «Es el aroma de una conclusión inevitable». Miró directamente a la mesa de la defensa. «Esto no es un juicio. Es una formalidad». Al otro lado del pasillo, Sarah Jenkins, la defensora pública, revisaba frenéticamente una pila de papeles. Tenía 20 y tantos años. Estaba siempre agotada y alimentada por una furia justificada que a Marcus le parecía divertida. Creía de verdad en estas personas. «Señor Thorne», dijo, poniéndose de pie y acercándose al estrado antes de que entrara el juez. «Solicito formalmente un aplazamiento. Tenemos nueva información que indica que el testigo principal se vio presionado». Marcus dejó escapar un suspiro teatral, lo suficientemente fuerte como para que la galería reunida lo oyera. «Su señoría», dijo, dirigiéndose a la silla vacía del juez como si ya estuviera ocupada. «La señorita Jenkins está intentando una vez más retrasar lo inevitable. Los socios de su cliente probablemente amenazaron al testigo. Así suelen suceder estas cosas». El rostro de Sarah se sonrojó. «Esa es una acusación infundada y poco profesional, Marcus». «Es el señor Thorne», la corrigió con una voz fría y firme. «Y no estoy acusando a nadie. Simplemente estoy señalando un patrón. No puede culpar al sistema, señorita Jenkins, solo porque sus clientes le sigan fallando». Le dedicó una sonrisa que no rozó sus ojos. Era una sonrisa de arrogancia pura y sin adulterar. Sabía que el caso era débil, pero también sabía que Jamal Hayes no tenía coartada que probar, ni familia con recursos, ni nadie en el mundo que pudiera enfrentarse a la pulida y poderosa maquinaria de la fiscalía, a la que Marcus Thorne representaba. «¡Todos de pie!», gritó el faraón. El juez Albright
Un hombre que lo había visto todo y estaba cansado de casi todo, entró y se sentó. Señorita Jenkins, entiendo su solicitud de aplazamiento. ¿Con qué fundamento? Su señoría, el testigo, el señor Sterling, tiene motivos económicos para... Denegado, dijo el juez Albright, interrumpiéndola. Miró a Marcus. Señor Thorne, está lista la fiscalía para comenzar los alegatos iniciales. Marcus Esposito se abotonó la chaqueta, el gesto de un depredador preparándose para atacar. Le lanzó una última mirada a Jamal Hayes. El joven temblaba, susurrando. Yo no lo hice, a su abogado. Marcus se inclinó hacia Ben y susurró. $10 mientras llora en el estrado. Muy bien, señor Thorne, dijo el juez. Comencemos. Marcus se ajustó la corbata de seda. Con mucho gusto, su señoría. Se volvió hacia el jurado, con el rostro solemne como una máscara de deber. Damas y caballeros del jurado, el santuario de un hombre, su lugar de trabajo, fue violado. Estaba en su salsa. Era el narrador, el árbitro de la verdad. Y hoy, estaba escribiendo una historia que terminaría con Jamal Hayes en una jaula durante muchísimo tiempo. Esto no se trata solo de diamantes, bramó Marcus, paseándose frente al jurado. Su voz era un instrumento afinado, que subía con indignación y descendía hasta convertirse en un susurro conspirativo. Esto se trata de miedo. El miedo que sintió el señor Sterling cuando era un hombre. Ese hombre hizo una pausa, con una mano extendida, no señalando, sino señalando a Jamal Hayes. La mirada del jurado lo siguió. Jamal se encogió ante la mirada, con los nudillos blancos mientras se aferraba a la mesa. Ese hombre, continuó Marcus, destrozó su paz. Le puso una fría pistola de acero en la cara a un miembro contribuyente de nuestra comunidad. Robó más que propiedades, damas y caballeros. Robó la sensación de seguridad de nuestra ciudad. Fue una actuación magistral. Marcus nos cuenta la historia de un depredador peligroso y calculador. Pintó a Jamal como un prototipo, un hombre sin trabajo ni perspectivas, que veía a un ciudadano trabajador como el señor Sterling como nada más que una billetera andante. Utilizó deliberadamente una narrativa que sabía que el jurado comprendería. Era la historia más antigua de su manual. La víctima blanca trabajadora y el delincuente negro depredador. Nunca usó lenguaje racista. No tenía por qué hacerlo. El código era claro, urbano. Estas calles, una cultura de violencia. El jurado asintió. Cuando le tocó el turno a Sarah Jenkins, su voz contrastaba marcadamente. Era tensa, apasionada. Y para Marcus, desesperadamente ingenua. Lo que la fiscalía no les dice, comenzó Sarah, con las manos ligeramente temblorosas, es que este caso está construido sobre arena. No hay ningún arma, no hay propiedad robada, no hay ningún video de vigilancia que muestre el rostro del señor Hayes. Solo tienen una huella dactilar parcial en una farola pública, una farola que el señor Hayes, que vive a 3 cuadras de aquí, pasa a diario. Habló de la duda razonable, de la visión de túnel de la policía, de la prisa por cerrar un caso de alto perfil. Marcus observaba al jurado. Eran educados, pero con la mirada vidriosa. Sarah les estaba presentando hechos complejos y confusos. Marcus les había contado una historia simple y concisa. Sabía a quién le creerían. El primer día del juicio fue un torbellino de testigos técnicos. El perito forense que admitió que la huella dactilar coincidía al 70%, pero Marcus la presentó como prácticamente idéntica. El policía que tomó el informe. Durante todo el proceso, Marcus mantuvo su aire de dominio despreocupado. Durante un breve receso, vio a Jamal intentando beber de la fuente, con las manos esposadas, lo cual le incomodaba. ¿Te diviertes, Hayes?, preguntó Marcus en voz baja mientras pasaba, rumbo al baño de hombres. Jamal se estremeció. Sarah Jenkins se interpuso frente a él. Déjalo en paz, Thorne. No puedes acosarlo fuera de la sala tampoco.
Marcus rió entre dientes, con un sonido seco y sin humor. Solo estoy conversando. Quería decirle que no se hiciera ilusiones. Ese traje que le pusiste está bien, pero debería acostumbrarse al color naranja. Es mucho más propio de él. Eres repugnante, espetó Sara. Y yo estoy ganando, respondió Marcus, quitándose una pelusa invisible del hombro. Que disfruten el resto del día, concejal. Su burla era abierta, descarada. Quería que Jamal se sintiera desesperanzado. Un acusado desesperanzado era un acusado fácil. Un acusado sin remedio cometió errores. Se enojó en el estrado y confirmó todos los prejuicios del jurado. El segundo día del juicio fue el evento principal. La víctima, el señor Robert Sterling. Sterling tenía unos 50 años, una cabellera canosa perfectamente cuidada y un aire de dignidad herida. Marcus lo trató como si fuera una preciosa pieza de porcelana. «Señor Sterling», dijo Marcus con voz compasiva, «por favor, dígale al jurado lo que recuerda». La voz de Sterling temblaba, pero su mirada era dura. Entró justo antes de cerrar. Llevaba una capucha y una máscara. Gritó. Me dijo que llenara la bolsa. Tenía una pistola. Era negra. Parecía tan fría. ¿Y vio su cara, señor Sterling? Sí, dijo Sterling, alzando la voz al quitarse la máscara. Se le fue la voz un instante, pero lo vi. Vi sus ojos. ¿Y ve al hombre que le robó? ¿El hombre que amenazó su vida hoy en este tribunal? Sterling extendió la mano con fuerza, con un dedo tembloroso, mientras señalaba directamente a Jamal. Sí, es él, sentado ahí. Nunca olvidaré esa cara. La sala del tribunal estalló. Jamal se puso de pie de un salto. No, no estaba allí. Nunca lo había visto. Señor Hayes, siéntese, gritó Sara, tirando de su manga. Orden. Orden. El juez Albright golpeó su mazo. Señor Hayes, un arrebato más como ese, y será declarado culpable de desacato. Marcus simplemente se quedó de pie, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. Se giró y miró al jurado. Sus rostros estaban fijos, horrorizados por el arrebato de Jamal, convencidos por la dolorosa y certera identificación de Sterling. Anzuelo, sedal y plomada, pensó Marcus. Regresó a su mesa. Se inclinó hacia Ben. Así es el juego, muchacho. Podemos saltarnos los alegatos finales. Se permitió un momento de puro triunfo. Miró a la mesa de la defensa, a Jamal, que ahora lloraba en silencio con la cabeza entre las manos, y a Sara, pálida y con aspecto de derrota. Marcus Thorne solo sintió desprecio. Era lo normal. Los fuertes, como él, se aprovechaban de los débiles, como Jamal. Así funcionaba el mundo. Estaba tan absorto en su propia victoria, tan consumido por su arrogancia, que no notó la conmoción al fondo de la sala. No vio al alguacil ponerse rígido. No vio las puertas abrirse de par en par. Y no vio a la mujer que acababa de entrar, sus tacones resonando en el suelo de mármol, como el tic-tac de una bomba de relojería. El aire en la sala, momentos antes vibrante por la identificación de Sterling, había cambiado. Se había vuelto pesado, silencioso y cargado de una nueva energía incierta. El sonido que rompió el hechizo fue el agudo y autoritario clic-clac de tacones altos sobre el suelo de madera, justo afuera de la puerta principal de la sala. La jueza Albright, que acababa de tomar un sorbo de agua, levantó la vista. «Molesta». ¿Tiene este tribunal una puerta giratoria? Baleif aseguró que las enormes puertas de roble se abrían de par en par, no con vacilación, sino con un fuerte empujón deliberado. El alguacil, un hombre corpulento llamado Peterson, se había movido para bloquear la entrada, pero se quedó paralizado, con la mano a medio levantar, y luego, casi inconscientemente, se hizo a un lado. De pie en la puerta había una mujer de unos 40 y tantos años. Era alta, impecablemente vestida con un traje azul marino claramente a medida, con el pelo recogido en un moño severo y elegante.
Llevaba un maletín de cuero en una mano, y su expresión era de una calma glacial indescifrable. Los susurros estallaron en la galería. ¿Quién es? ¿Es abogada? Marcus Thorne se giró, con el rostro ensombrecido por la irritación. Odiaba las interrupciones, sobre todo cuando atenuaban el impacto de su testigo estrella. Le lanzó a la mujer una mirada despectiva, una mirada de ¿quién te crees que eres?, que reservaba para los becarios y los periodistas entrometidos. La mujer lo ignoró. Ignoró a la galería. Su mirada recorrió la sala, abarcando al jurado, al testigo, al juez, la mesa de la fiscalía. Y finalmente se detuvo un instante, sin pestañear, en el acusado Jamal Hayes. Jamal, que había estado mirando al suelo, levantó la vista al oír el sonido de las puertas. Sus ojos se encontraron con los de la mujer. Su expresión de desesperación no solo se desvaneció, se hizo añicos. Fue reemplazada por una mirada de profunda y agonizante confusión, como si viera un fantasma. «Mamá», susurró tan bajo que solo Sarah Jenkins lo oyó. Sarah, que había estado concentrada en su cliente, siguió su mirada. No reconoció a la mujer. El juez Albright, sin embargo, sí. Su enfado desapareció, reemplazado por un discreto respeto profesional. «Señor Hayes», dijo, con voz repentinamente formal. «Es un placer inesperado. Estábamos en medio de un testimonio». A Marcus Thorne no solo se le heló la sangre, se le evaporó. Hayes, su cerebro, tan rápido y agudo momentos antes, se sentía pesado y lento. Intentó calcular. Hayes, la señora. Hayes, la mujer en la puerta. Miró a su segunda silla. Ben lo miraba fijamente, boquiabierto, con el teléfono en la mano bajo la mesa. Ben había estado al tanto de las noticias toda la mañana sobre el cambio en la fiscalía. «Marcus». Ben siseó, con la voz temblorosa. «Marcus, es ella. Es la nueva fiscalía, la que el gobernador acaba de nombrar para reemplazar a Henderson». La mente de Marcus daba vueltas. La nueva fiscal del distrito, Diana Hayes. Había visto su nombre en memorandos. Había visto una foto, pero había estado demasiado ocupado, demasiado concentrado en este caso crucial como para prestarle atención. No había relacionado los nombres. ¿Por qué lo haría? Hayes era un nombre común. Miró a la mujer, Diana Hayes, la fiscal más poderosa del estado, su nueva jefa. Entonces, contra su voluntad, sus ojos se clavaron en la acusada. Jamal Hayes, el parecido, invisible segundos antes, era ahora un foco cegador y agonizante. La mandíbula, la forma de los ojos, la postura orgullosa e inflexible. Incluso en la derrota. No era una coincidencia. No era un error. El arrogante fiscal, Marcus Thorne, que acababa de pasar 2 días burlándose, menospreciando y acosando a un joven, al que consideraba un don nadie, acababa de darse cuenta de que se lo había estado haciendo al hijo del fiscal. Diana Hayes entró en la sala. Ella asintió brevemente a la jueza. «Su señoría, disculpe la interrupción, pero me informaron de una posible irregularidad en un caso que mi oficina está llevando». Consideré necesario observar. Su voz era serena, pero tenía la fuerza de un diamante. Llenó la sala, silenciando hasta el último susurro. «¿Una irregularidad, señora Hayes?», preguntó la jueza Albright, presintiendo ya el inminente descarrilamiento. «En efecto», dijo. Giró la cabeza lentamente, y su mirada, fría y analítica, se fijó en una sola persona. Marcus Thorne. Marcus sintió el peso de esa mirada como un golpe físico. Toda su petulante superioridad, su confianza, su conclusión inevitable, se desvanecieron. Ya no era el rey de la sala. Era un bicho bajo el microscopio. «Señor Thorne», dijo Diana Hayes, con la voz apenas un tono más baja, pero con el frío de un vórtice polar. Unas palabras en el despacho. Ahora, el despacho del juez estaba en silencio.
con las paredes cubiertas de gruesos libros de léyese que parecían absorber todo sonido. Parecía menos una oficina y más una tumba. El juez Albright estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, con el rostro como una nube de tormenta. Sarah Jenkins estaba de pie cerca de la pared, aferrada a sus expedientes, con aspecto de haber sido invitada a su propia ejecución, sin saber por qué. Marcus Thorne estaba de pie en el centro de la sala. Su traje de $3,000 de repente parecía un disfraz barato, y Diana Hayes estaba sentada en la silla, normalmente reservada para los dignatarios visitantes. No había dicho ni una palabra desde que entraron. Simplemente se quedó sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando. «Muy bien», espetó el juez Albright, agotada la paciencia. «Voy a declarar el juicio nulo debido a este circo». «Señora Hayes, no tengo ni idea de qué se cree que está haciendo, sino irrumpir en mi sala y sacar al fiscal principal». «No hará tal cosa, señoría», dijo Diana. Su voz era tranquila, pero atravesó la ira del juez. «Le ruego que me disculpe», balbuceó Albright. «No declarará el juicio nulo». «Todavía no». Miró a Marcus. «Señor Thorne, por favor, dígale al juez lo que le dijo a su segundo juez esta mañana sobre el acusado». Marcus se quedó paralizado. Su mente daba vueltas. «¿Qué dije?» $10», exclamó, el color naranja. «No recuerdo el detalle. ¿Tú no?» Diana arqueó una ceja. «¿Qué hay de tus comentarios a la señorita Jenkins en el pasillo? Los que le dijiste sobre el traje de su cliente y su futuro vestuario». Sarah Jenkins levantó la cabeza de golpe. ¿Oyó eso? «La fiscalía está en mi edificio, señora Jenkins», dijo Diana. «Las paredes son delgadas y mis investigadores son minuciosos. Su señoría, la irregularidad que mencioné, no es solo un error de procedimiento. Es la profunda, sistemática y alegre parcialidad de mi subordinado. Eso es una conjetura». Marcus finalmente recuperó la voz. Era más aguda de lo que quería. «Mis métodos son agresivos, sí, pero dan resultados. Este caso es sólido». «¿Lo es?», dijo Diana. Se inclinó hacia adelante. «Este caso, señor Thorne. Este caso específico. Usted, el fiscal principal de delitos graves, está manejando personalmente a un solo testigo. No hay robo de pruebas físicas. Eso me parece indigno de usted, a menos, claro, que lo hayas elegido tú mismo». Marcus no dijo nada. Lo había elegido él mismo. Había visto el nombre de Jamal Hayes en la hoja de arresto. Había visto la dirección y había decidido que era una dabo fácil para inflar sus estadísticas. «Eres una desgracia», susurró Sarah Jenkins, al darse cuenta. «Aceptaste este caso solo porque creías que era un blanco fácil». «Silencio, señora Jenkins». El juez ladró. Miró a Diana. «Esto sigue siendo un desastre, Diana. Tú no puedes estar en este caso. No puedes estar en esta sala. Ustedes son los acusados. Ustedes son suyos». «Yo soy su madre», dijo Diana. Las palabras cayeron con la firmeza de un gable. «Yo también soy la fiscal del distrito, y aunque no puedo ni quiero involucrarme en su defensa, tengo la autoridad para investigar la conducta de mi propia oficina». Se levantó y se dirigió al escritorio del juez, colocando su maletín encima. Lo abrió de golpe. «El señor Thorne afirma que su caso es sólido. Analicémoslo. Su señoría, solicito formalmente un receso de 2 horas, no para la anulación del juicio, sino también para la fiscalía. Revisar nuevas pruebas». «¿Nuevas pruebas?», dijo la jueza, confundida. «¿De quién?». «De mí», dijo Diana. «De la fiscalía, la que ahora dirijo. Parece que el predecesor del señor Thorne fue un poco negligente con sus archivos». Sacó una delgada carpeta azul. Marcus no la reconoció. «Señor Thorne», dijo, con una voz peligrosamente baja. Basó todo su caso en la palabra de un tal Robert Sterling.
¿Realizó alguna vez una verificación completa de los antecedentes financieros de su testigo estrella? A Marcus se le encogió el estómago. Ese es el trabajo de la defensa, encontrar material para el juicio político. No, señor Thorne. Diana lo corrigió. Es el trabajo de la fiscalía encontrar la verdad, revelar el material de Brady. ¿Revisaste o no sus finanzas? No era relevante, insistió Marcus. Es un pilar de la comunidad. Es un pilar de deudas, dijo Diana, sacando un documento de la carpeta. El señor Sterling se declaró en bancarrota. Capítulo 11, hace 6 semanas. Su negocio tenía más de $800,000 en números rojos. La póliza de seguro de esos diamantes robados estaba valorada en $500,000, el doble de su precio de venta al público. La sala quedó en silencio. Sarah Jenkins dio un paso al frente, con los ojos muy abiertos. ¿Crees que lo fingió?, susurró Sarah. No creo nada, dijo Diana. Solo presento los hechos que el señor Thorne consideró irrelevantes. Pero la cosa mejora. Señor Thorne, le dijiste al jurado que el acusado era un depredador que acechaba la tienda. Correcto. Esa es mi versión. Sí, dijo Marcus, intentando recuperar el equilibrio. Una versión que está a punto de derrumbarse. Diana dijo: retiraste la vigilancia del interior de la tienda del señor Sterling, pero nunca retiraste la cámara de tráfico de la intersección de la Quinta y Main, ¿verdad? La que apuntaba directamente a su puerta principal. Estaba borroso. El ángulo era malo, balbuceó Marcus. Lo había visto. No mostraba nada útil. Estaba borroso. Coincidió Diana. Pero mis investigadores tienen mejor software que usted. Pasamos las últimas 48 horas depurándolo. Dígame, señor Thorne, ¿qué ve? Sacó una computadora portátil, la abrió y la giró para que encarara a Marcus y al juez. Hizo clic en un archivo. El video era granulado, con fecha y hora de la noche del robo. Mostraba la fachada de la tienda de Sterling, a las 8:52 p.m., 10 minutos antes del robo. Se ve a un hombre con sudadera oscura y máscara. El propio señor Sterling lo abre. Hablan un momento. El hombre le entrega una bolsa a Sterling. Sterling le entrega un sobre. El hombre se va. La visión de Marcus se nubla. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el juez podía oírlo. Eso no es... Podría ser cualquier cosa. No es nada, dijo Diana con voz gélida. Es una conspiración para cometer fraude de seguros. Y a ese hombre, el del video, le comprobamos la matrícula de un coche al que se subió calle abajo. No es Jamal Hayes. Es el primo del señor Sterling, Frank. Cerró la computadora portátil. Su caso sólido, señor Thorne. Es una mentira. Su testigo estrella es un criminal. ¿Y usted? Estaba tan cegado por su propia arrogancia, tan ansioso por encerrar a otro negro en una celda, que no solo se perdió la verdad. La escupió. Se volvió hacia la jueza Albright. Su señoría, mi oficina, bajo mi nueva autoridad, presentará una moción para desestimar todos los cargos contra Jamal Hayes y abriremos una nueva investigación contra el señor Robert Sterling. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, enfocándose en la conducta del fiscal adjunto, Marcus Thorne. El juez Albright miró fijamente la computadora portátil cerrada, como si fuera una bomba. No era tonto. Llevaba 30 años como juez. Había visto trabajo policial descuidado y fiscales ambiciosos. Pero esto era diferente. Esto era una tontería. Hayes, dijo en voz baja y grave. ¿Entiendes la magnitud de lo que acabas de hacer? Entiendo la magnitud de lo que hizo, respondió Diana, señalando a Marcus. ¿Y qué permitió la oficina de mi predecesor? Marcus respiraba agitadamente. Su mente era un torbellino de pánico. Su carrera, su reputación, toda su vida se desmoronaba en tiempo real. Esto es una trampa. ¿Tú... ¿Quiere hablar de un conflicto de intereses, señor Thorne?
Hablemos del conflicto entre su deber jurado de hacer cumplir la ley y su afición personal a burlarse de los pobres y marginados. Bajó la voz. Permítame contarles sobre mi conflicto. Mi conflicto durante los últimos 6 meses ha sido estar sentado en mi nueva oficina, revisando los archivos de las mismas personas que ahora se supone que debo dirigir y ver su nombre una y otra vez. Solicitudes de sentencias desproporcionadas para acusados pertenecientes a minorías. Negativa a ofrecer a hombres negros acuerdos de culpabilidad que se otorgan libremente a acusados blancos por el mismo delito. Un patrón de pruebas exculpatorias perdidas y testigos poco fiables que casualmente exoneraron al acusado. Estaba tan cerca que podía oler su perfume. Era sutil, caro y olía a hierro. Sabía quién era usted, señor Thorne, mucho antes de ver el nombre de mi hijo en su expediente. Y cuando vi su nombre, me sentí en conflicto. Mi primer instinto como madre fue quemar todo este edificio hasta los cimientos. Dio un paso atrás, recuperando la compostura. Pero mi segundo instinto como fiscal fue dejarle entrar en esa sala, dejarle ahorcarse con su propia arrogancia. Y lo hiciste magníficamente. ¿Lo sabías?, susurró Marcus horrorizado. Lo sabías esta mañana, lo sé desde hace 2 días, dijo Diana. Desde que presté juramento y mi equipo de transición marcó este caso. Recé para que fueras un profesional. Recé para que hubieras hecho la debida diligencia. Recé para que mi hijo, si era inocente, fuera absuelto por un sistema honesto. Pero después de 5 minutos observándote en ese pasillo, supe que el sistema era todo menos honesto. Eras tú. Se giró hacia el juez. Su señoría, le quito el caso de mi hijo al señor Thorne. Le quito todos los casos al señor Thorne. Lo pongo en licencia administrativa inmediata sin sueldo en espera de una investigación interna completa y una remisión al colegio de abogados. No puede, gritó Marcus. Era una súplica. Acabo de hacerlo, dijo Diana. Juez, Marcus apeló a Albright, su última esperanza. No puede permitir que haga esto. Es una venganza personal. El juez Albright miró a Marcus, con el rostro marcado por una profunda decepción que, a su manera, era peor que la ira de Diana. Señor Thorne, dijo el juez con voz cansada. Le presentaron una coincidencia parcial del 70% en una huella dactilar de un espacio público. Le presentaron a un solo testigo ocular, muy emotivo, que al parecer tenía todos los motivos para mentir, y sobre esa base construyó un caso de robo a mano armada, un cargo que conlleva un mínimo de 15 años. El juez se puso de pie, imponente sobre todos. No solo pasó por alto la evidencia, hijo. No querías verlo porque la historia que contaste en tu alegato inicial era más fácil. Era más relajada y encajaba con tu visión del mundo. Miró a Diana. Tu solicitud de un receso de 2 horas es denegada. Marcus sintió una oleada de esperanza. Se deniega, continuó el juez, porque este tribunal no esperará ni un segundo más. Regresamos a la sala. Voy a traer al jurado y su oficina, señorita Hayes, presentará su moción. Caminó hacia la puerta. Y señor Thorne, guardará silencio. Ya no será abogado en este ni en ningún otro caso en mi sala. El camino de regreso a la sala fue el más largo de 20 metros en la vida de Marcus. Los susurros de la galería, que antes eran curiosos, ahora eran depredadores. Podían oler la sangre en el agua. Ben, su segundo asiento, lo miró con ojos abiertos y aterrorizados. «Marcus, ¿qué pasa?» «Cállate, Ben». Marcus espetó, apartando su brazo de un tirón. Ocupó su lugar en la mesa, pero ya no era suyo. Era un espectador. «Todos de pie», dijo el alguacil. La jueza Albright entró, seguida de Diana Hayes, que ahora estaba donde Marcus había estado apenas 1 hora antes. Sarah Jenkins estaba en su mesa, con aspecto aturdido. Jamal miraba a su madre. Su rostro era una máscara de incredulidad y una aterradora esperanza naciente. «El jurado tomará asiento», dijo el juez.
Los 12 hombres y mujeres entraron en fila, con rostros confundidos ante el repentino y extraño receso. La jueza Albright se dirigió a ellos. «Damas y caballeros, ha habido un avance significativo en este caso. La fiscalía tiene una moción». Le hizo un gesto a Diana. Diana Hayes, la fiscal de distrito, estaba en el podio. «Gracias, su señoría. Damas y caballeros del jurado, me llamo Diana Hay. Desde hace 2 días, soy la nueva fiscal de distrito de este condado. Y como primer paso, mi oficina ha descubierto una nueva prueba decisiva en el caso del pueblo contra Jamal Hayes. Ella era todo lo que Marcus no era. No estaba teatral, no estaba contando una historia, estaba exponiendo hechos, fríos, duros y brutales. «Hemos descubierto», dijo con voz clara y firme, «que el testigo estrella de la fiscalía, el señor Robert Sterling, tiene motivos y pruebas que lo apuntan a cometer fraude de seguros. Hemos descubierto pruebas en video que muestran al señor Sterling conspirando con otra persona la noche del robo. Un individuo que no es el señor Hayes». Una exclamación ahogada recorrió la sala. Los jurados se miraron entre sí, desvaneciéndose la conclusión previsible. Y Diana continuó. «Hemos descubierto que el equipo de la fiscalía anterior, liderado por el señor Thorne, poseía o ignoraba deliberadamente esta prueba. Esto no es solo un fallo de procedimiento, es un fallo de justicia». Se giró y por primera vez miró a su hijo. Su voz se suavizó por un instante. «Por lo tanto, señoría, con base en esta abrumadora evidencia exculpatoria, la fiscalía solicita la desestimación de todos los cargos contra Jamal Hayes». Inmediatamente, con prejuicio, las palabras resonaron. Significaba que el caso estaba cerrado. Nunca más se pudo presentar. La jueza Albright revisó el expediente. Dada la naturaleza impactante de la evidencia presentada ante este tribunal en su despacho, este tribunal está de acuerdo. Se concede la moción de desestimación. Señor Hayes puede irse. El golpe de la gavel fue como un disparo. Por un segundo, hubo un silencio absoluto. Los jurados se quedaron mirando. La galería se quedó paralizada. Jamal Hayes miró a su abogada, Sarah, como si pudiera traducir las palabras del juez. Sarah, con lágrimas en los ojos, le puso la mano en el brazo. «Jamal», susurró, «se acabó. Eres libre. Retiran los cargos». Jamal no se movió. Simplemente miró fijamente a su madre. Diana Hayes, con su máscara profesional finalmente resquebrajándose, cerró los ojos por un segundo. Soltó un suspiro largo y tembloroso. Entonces, la sala explotó. Los reporteros en la galería, que habían presentido una noticia, ahora sabían que la tenían. Corrieron hacia las puertas. El jurado estaba alborotado, uno de ellos fulminando con la mirada a Marcus. «Jamal», dijo Sarah, y esta vez lloraba. «Se acabó». Jamal se levantó, con las piernas temblorosas. El alguacil, el mismo que lo había esposado esa mañana, dio un paso al frente, y con una mirada de disculpa, le quitó las ataduras. Jamal se frotó las muñecas, dio un paso, luego otro, rodeando la mesa de la defensa. Pasó junto a la barandilla, junto al podio, y se detuvo frente a la mujer que acababa de salvarle la vida. «Mamá», repitió, y esta vez su voz no fue un susurro. Era el grito ahogado de un hombre que había sido rescatado del abismo. Diana Hayes perdió la compostura. No se acercó a él. Ella simplemente abrió los brazos. Jamal se desplomó en su abrazo, hundiendo el rostro en su hombro, y los sollozos que había contenido durante meses en una celda durante los interrogatorios en este mismo tribunal finalmente llegaron. Eran sonidos crudos y agonizantes de miedo y alivio. Diana lo abrazó con los ojos cerrados y su mano le acarició la nuca. «Te tengo», susurró, «te tengo, cariño». Se acabó. Y en ese momento, ella ya no era la fiscal. Era solo una madre con su hijo en brazos.
Marcus Thorne lo observaba todo. Era invisible. El jurado estaba desfilando. El juez ya había abandonado el estrado. Los periodistas acosaban a Sarah Jenkins, quien los señalaba a todos hacia Diana. Nadie miró a Marcus. Nadie le habló. Ben, su segundo compañero, había recogido su maletín en silencio y se había escabullido por la puerta lateral, abandonándolo. Estaba solo en medio de la tormenta. Estaba total y completamente solo. Se quedó de pie, con las piernas temblorosas. Agarró su maletín. Necesitaba salir. Empujó la puerta batiente y se dirigió a las puertas. El señor Thorne, la voz de Diana. No había soltado a su hijo, pero había girado la cabeza. Sus ojos, aún húmedos de lágrimas, ahora eran duros y duros. «Tú y yo no hemos terminado», dijo. «¿Qué más quieres?», espetó Marcus, su última defensa. «Recuperaste a tu hijo. Arruinaste mi caso». «¿Mi caso?». La voz de Diana era letal. «¿Crees que este era tu caso? Era la vida de mi hijo. ¿Y tú? Lo trataste como un juego que manipulaste». Empujó suavemente a Jamal hacia Sarah Jenkins. «Ve con la señorita Jenkins, Jamal». «Voy para allá». Caminó hacia Marcus, quien ahora retrocedía hacia el pasillo. «Su baja administrativa es solo el principio», dijo, con voz baja y furiosa. «Voy a iniciar una revisión completa de todos los casos que ha procesado, señor Thorne. Todos y cada uno. Cada denuncia, cada condena, cada recomendación de sentencia. No encontrará nada». Bramó. «Encontraré sus patrones», corrigió ella. «Encontraré a los testigos que intimidó, las pruebas que perdió, los defensores públicos que atropelló. Encontraré a cada persona que incriminó, a cada familia que destruyó por pereza, aburrimiento o simplemente arrogancia. Está en una cacería de brujas. Soy un servidor público, señor Thorne, y usted es una enfermedad en esta oficina. Una enfermedad que pretendo curar. Queda despedido con efecto inmediato. Se le revoca el acceso a este edificio. Un detective te espera en tu oficina para acompañarte mientras limpias tu escritorio». «¿Despedido?». Se atragantó. «No puedes simplemente...». «El sindicato. Soy la gerencia». «Marcus», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un acto de despido definitivo. «Y te digo que tu carrera en este estado ha terminado. El colegio de abogados se enterará de esto. El proyecto Inocencia se enterará de esto. Para cuando termine, tendrás suerte si consigues trabajo poniendo multas de aparcamiento». No esperó respuesta. Simplemente le dio la espalda, el peor insulto de todos, y regresó con su hijo. Marcus salió al pasillo a trompicones. Las puertas de la sala se cerraron tras él. Se encontró con una pared de cámaras encendidas. «Thorne, señor Thorne, ¿es cierto que te despiden? ¿Sabías que el acusado era hijo del fiscal? ¿Cuántos casos más has arruinado, Thorne? ¿Lo incriminaste?». No tenía respuestas. Levantó el brazo para tapar las luces, un gesto que había visto hacer a innumerables acusados. Se abrió paso entre la multitud. Un hombre sin poder, sin trabajo y sin futuro. Finalmente, estaba del otro lado del sistema al que había servido tan cruelmente. El karma de Marcus Thorne no fue un rayo de luz. Fue un diluvio bíblico, una lenta marea creciente de consecuencias que ahogó su antigua vida y lo dejó jadeando en la orilla de una nueva realidad desolada. La caída comenzó en el momento en que salió a trompicones de la sala. El pasillo, que solía recorrer como un coloso, se sentía estrecho y sofocante. Los flashes del reportero lo cegaban. Sus preguntas eran un muro de ruido que no podía superar. ¿Lo incriminaron? ¿Sabían cuántos más? No respondió, abriéndose paso entre ellos cabizbajo, con la imagen de un culpable. Lo escoltaba al salir del edificio el detective Consincaid, un veterano curtido a quien Marcus había menospreciado en una docena de casos diferentes por su deficiente trabajo policial. Consincaid no dijo nada mientras subían en el ascensor a la planta del fiscal,
pero su silencio era ensordecedor, mezclado con un desprecio silencioso y satisfecho. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, toda la planta quedó en silencio. Los auxiliares legales, las secretarias, los auxiliares adjuntos, todos se quedaron paralizados. Algunos apartaron la mirada, fingiendo un trabajo urgente y repentino. Otros lo miraron fijamente, con expresiones que mezclaban miedo, y en algunos casos, una satisfacción sombría. Marcus no había sido amado, había sido temido. Y nunca son iguales. «Recoge tus cosas, Thorne», gruñó Conning Kite. «Solo efectos personales». Ben, su segundo jefe, no aparecía por ningún lado. En un acto de pura autopreservación, ya había solicitado su traslado a la división de menores, enviando un correo electrónico al nuevo jefe de gabinete de Diana Hayes para declarar que desconocía los métodos poco éticos del señor Thorne. La oficina de Marcus, que antaño había sido su reino, se sentía como la de un desconocido. Empacó aturdido una caja de cartón, una foto enmarcada del gobernador, ahora inservible, su costoso reloj de escritorio, una hilera de placas de felicitación al fiscal del año, que ahora parecían una broma pesada. Dejó atrás los archivos, los libros de leyes, toda la arquitectura de su poder. Al cerrar la caja con cinta adhesiva, vio una nota adhesiva en su monitor que había quedado del día anterior. Decía, Jamal Hayes, clavada. La arrancó, con las manos temblando de una rabia que no tenía a dónde ir. El camino de vuelta al ascensor, caja en mano, fue su verdadero camino de delincuente. Ya no era un colega. Era un contaminante. Kincaid caminaba detrás de él, como un pastor que atendía a una oveja enferma. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, impidiéndole ver su antiguo dominio, Marcus Thorne finalmente lo comprendió. No solo había perdido un caso, no solo había perdido su trabajo, lo habían borrado. La audiencia de inhabilitación fue una formalidad, pero brutal. Diana Hayes no asistió. Envió a su mejor amiga, una investigadora senior de su nueva unidad de asuntos internos, quien expuso la revisión de Thorne con una precisión escalofriante y meticulosa. No se trataba solo del caso de Jamal. Fue el caso del pueblo contra Ramírez, donde se perdió un testimonio clave para la coartada. Fue el caso del pueblo contra Washington, donde Marcus coaccionó a un testigo de 15 años. Un patrón, una enfermedad, tal como lo había llamado Diana. Marcus, representándose a sí mismo, nadie quiso tomar su caso. Intentó fanfarronear, intentó alegar persecución política, que se trataba de una venganza de un nuevo fiscal parcial. La presidenta del panel, una mujer que lo había visto todo, lo interrumpió. «Señor Thorne», dijo con voz desprovista de emoción, «tu argumento se basa en la idea de que usted es la víctima. Sin embargo, las pruebas que tenemos ante nosotros muestran una docena de víctimas reales que usted creó. Su sesgo no es político, es, al parecer, un defecto personal que usted utilizó como arma con todo el poder del Estado. Consideramos que su conducta traiciona su juramento, su cargo y el concepto mismo de justicia. Su inhabilitación fue permanente. Su vida personal se desmoronó con la misma rapidez. Su prometida, Candice, hija del juez Miller, ni siquiera llamó. La oficina del juez emitió un comunicado de prensa. Ante las inquietantes revelaciones, el juez Miller y su familia anunciaron la ruptura del compromiso entre su hija y Marcus Thorne. La familia Miller apoya a la fiscalía en su búsqueda de la ética y la integridad. Fue una fría maniobra pública diseñada para proteger la reputación de su padre, sacrificando la de Marcus. Era un paria. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Primero por la investigación interna, luego por la avalancha de demandas por derechos civiles interpuestas por los hombres a los que había condenado injustamente. Tuvo que vender su apartamento de gran altura con pérdidas. Vendió su coche. Él, Marcus Thorne, quien una vez decidió el destino de los hombres, ahora discutía con un conductor de autobús por un traslado vencido. Finalmente encontró trabajo, o quizás el trabajo lo encontró a él.
El empleo era en una oficina de fianzas 24 horas, dirigida por un hombre llamado Sal Fish Petrucci. Sal era un tiburón que desde hacía mucho tiempo sentía un odio venenoso hacia la fiscalía. Contrató a Marcus por 2 razones. Primero, fue un insulto espectacular para Diana Hayes. Y segundo, a ese le encantaba la ironía. «Mira a este tipo, María», gritaba ese agarrando a Marcus por la espalda de su camisa barata de poliéster mientras procesaban a un cliente. «Este es Marcus Thorne. Era el jefe. Metió a mi sobrino en la cárcel durante 20 años». 20. En una búsqueda que sabía que era mala, se reía, con un silbido húmedo. «Ahora me pide mi café con 2 de azúcar, ¿verdad, Marcy?» Marcus solo asentía, con la mirada fija en el sucio suelo de linoleum. Sí. Ese. Su jaula no era de barrotes de acero, sino de luces fluorescentes, olor a cigarrillos rancios y una humillación profunda e interminable. Una noche, un joven al que Marcus había procesado por hurto 2 años antes, entró para rescatar a su hermano. Reconoció a Marcus al instante. El joven no dijo ni una palabra. Se quedó mirándolo fijamente. Entonces, lentamente, una amplia sonrisa de incredulidad se extendió por su rostro. Empezó a reír. Fue una carcajada profunda. Una risa de pura alegría kármica. Salió riendo hasta la puerta. Marcus se quedó de pie junto a la máquina de café, con las manos temblorosas. Un hombre muerto con un traje barato. El juicio de Robert Sterling fue mucho más tradicional. Él y su primo Frank fueron acusados de fraude de seguros, conspiración y, lo más grave, perjurio y presentación de una denuncia policial falsa. El mismo informe que casi le costó la vida a Jamal. En el tribunal, la dignidad herida de Sterling desapareció, reemplazada por el miedo desesperado de un animal acorralado. Él y Frank se enfrentaron de inmediato, y su lealtad familiar se desvaneció. Pero el video de la cámara de tráfico era innegable. Durante su sentencia, el abogado de Sterling lo describió como un hombre desesperado, un pilar de la comunidad que atravesaba momentos difíciles. El juez permaneció impasible. «Señor Sterling, usted no solo estaba desesperado. Fue cruel. Estaba tan absorto en sus propios problemas financieros que estuvo dispuesto a sacrificar a un hombre inocente. Lo miró a los ojos en esta misma sala y mintió. Lo señaló con el dedo. No solo permitiste una injusticia, sino que la provocaste. La comunidad de la que dices ser un pilar merece la protección de hombres como tú». Fue sentenciado a 8 yardas en una prisión estatal. Las cámaras captaron a su esposa sollozando mientras lo esposaban. Las mismas esposas de acero frío que ataron a Jamal. Su santuario, la joyería, fue confiscado y subastado. Por supuesto, Frank nunca recuperó los diamantes robados, quien ya los había vendido. Y para Jamal, la justicia no fue una victoria. Fue una extracción. Fue la dolorosa y lenta eliminación de un veneno que había calado hondo. Era libre, pero los 6 meses de su vida habían pasado. Y el miembro fantasma de ese trauma persistía. Tenía pesadillas donde el rostro de Marcus Thorne lo miraba con desprecio. Se estremeció cuando un coche, incluso uno de civil, se parecía demasiado a un vehículo policial sin distintivos. Estaba receloso, con la mirada envejecida. Su relación con su madre era lo más complejo de todo. Aquella primera cena de domingo, ella le preparó su plato favorito. Pero el silencio en su apartamento era denso. «¿Por qué, mamá?», preguntó finalmente, moviendo la comida por el plato. «Lo sabías. Sabías lo que hacía. Y lo dejaste pasar. Me dejaste sentado un día más». Diana dejó el tenedor. Sus ojos estaban cansados, pero no reflejaban ninguna disculpa. «Jamal», dijo con voz firme pero dolida, «si hubiera entrado y te hubiera sacado sin darte ninguna explicación, ¿qué habría pasado?». Los Wood habrían revenido. Habría conservado su trabajo. El juez habría sellado el expediente. Y el señor Thorne habría seguido haciéndoselo a alguien más. Y a alguien más. Alguien que no tenía una madre capaz de irrumpir en un tribunal.
Ella extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de él. Para detener la enfermedad, tuve que dejar que mostrara sus síntomas. Tuve que dejar que se ahorcara en público. Te usé, Jamal. Usé a mi propio hijo como cebo para atrapar a un monstruo. Y tendré que vivir con eso. Pero lo hice para que el próximo Jamal Hayes, aquel cuya madre es enfermera, maestra o cajera, tenga una oportunidad de luchar. No lo entendió del todo. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y veía cómo Thorn Review liberaba a 2 hombres más de la cárcel, empezó a hacerlo. Empezó a trabajar como voluntario en la oficina de Sarah Jenkins. Al principio solo llenaba papeles, pero luego empezó a hablar con los clientes, jóvenes como él, perdidos en el sistema. Conoció a un chico de apenas 18 años en una celda, aterrorizado y tratando de parecer duro. «Conozco este lugar», dijo Jamal, sentado en el banco frente a él. «Conozco ese traje. Yo llevaba uno igual». El chico levantó la vista. «¿Quién eres?» «Soy el que escapó», dijo Jamal. «Soy el que intentaron enterrar». «Escúchame, señorita Jenkins. Ella es real. Dile la verdad, toda la verdad. Ella luchará y yo estaré aquí». 6 meses después, en el taller Conoce tus derechos, Jamal no solo repartía panfletos. Codirigía una sesión. Cuando su madre subió al escenario, la observó. No como su salvadora, sino como su compañera. Cuando terminó y sus miradas se cruzaron, la sonrisa que compartieron no fue de simple alivio. Era una sonrisa de propósito compartido. La balanza de la justicia no estaba mágicamente equilibrada. Era pesada y estaba torcida. Pero Diana y Jamal, a su manera, estaban ahora del otro lado, tirando con todas sus fuerzas, y por primera vez, la balanza finalmente comenzaba a moverse. Y ahí lo tienen. Una historia sobre cómo la arrogancia cegadora y un corazón lleno de prejuicios pueden construir una prisión, no solo para los inocentes, sino para quien la construye. Marcus Thorn se creía intocable. Pero olvidó la regla más importante. La verdad siempre sale a la luz, a veces de las maneras más inesperadas y poderosas. La justicia puede ser lenta y tener que luchar por cada centímetro. Pero como vimos hoy, cuando llega, es una fuerza de la naturaleza. ¿Qué te pareció el karma contundente de Marcus? ¿Te resultó tan satisfactorio como a mí? Si te encantó esta historia y quieres ver más relatos de karma, justicia y venganza dramática, dale a me gusta. Comparte este video con alguien que necesite una buena historia. Y lo más importante, suscríbete al canal. Publicamos nuevas historias cada semana, y no te querrás perder lo que viene.